versículos que vamos a meditar con la ayuda del Señor los encontramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estos son los versículos que sirven de base para nuestra meditación. Y el título que he puesto para la reflexión es La base de la vida en la Iglesia. El lugar de la familia, cómo debe de desenvolverse dentro de la Iglesia. En los versículos anteriores a los que hemos leído, el apóstol Pablo está enseñando y diciendo a Timoteo cómo debe de ser el pastor y cómo deben de ser los diáconos. Y evidentemente, hermanos, está hablando de dos responsabilidades dentro de la congregación, pero también esos aspectos que el apóstol Pablo define que deben de adornar el carácter y la forma de ser de los diáconos y el pastor son extensivos a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. De modo que está hablando de una forma directa a la responsabilidad de la familia como ocupando un lugar dentro de la Iglesia y desarrollando su ministerio dentro de la Iglesia. Bueno, pues estos versículos enfatizan que el ministerio verdadero descrito anteriormente, estos que estábamos citando, tienen una relación directa con la forma de vivir de toda la Iglesia. El apóstol presenta de manera resumida el propósito de toda su carta en estos versículos. Piensa ir pronto, pero escribe sus instrucciones a fin de que Timoteo, igual que todo creyente, sepa cómo debe conducirse en la Iglesia. Por ello, Pablo recordó esto a los romanos: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Y Tito 2, 13 también dice el apóstol Pablo: mientras esperamos el feliz cumplimiento de aquello que se nos ha prometido, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo volverá a recoger a la Iglesia. Esa es la promesa y esa es nuestra esperanza gloriosa. Y en Hebreos 6, 11 se nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente vuestra esperanza. De modo que, hermanos, somos creyentes, somos hijos de Dios, escogidos por Cristo para nuestra salvación, y debemos entonces vivir una vida, como dice el texto de Hebreos, con entusiasmo, esperar con entusiasmo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza de esta esperanza se declara mejor en 1 de Juan 3:2, donde el apóstol dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en Filipenses 3, 20 y 21 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Esa es nuestra gloriosa esperanza, esa es la promesa que tenemos en la palabra de Dios para todos aquellos que confiamos y hemos puesto nuestra fe en la obra de Jesucristo. Así es que la palabra que se traduce por conducirse es anastatrefo, que describe tanto el andar, tanto el que se dice y como lo que se vive. Es importante cómo andamos por este mundo, pero también es importante cómo hablamos, qué es lo que sale de nuestra boca. O sea, que se refiere a toda la vida del creyente. Su comportamiento externo
pero también su carácter interno. Y eso afecta de una forma directa a la familia. Debe de afectarnos como hijos de Dios la responsabilidad de vivir vidas que agraden a nuestro Señor Jesucristo. Así es que la base para una conducta apropiada de los creyentes es la propia naturaleza de la Iglesia, que Pablo explica mediante 3 figuras sumamente descriptivas en estos versículos. Afirma que la Iglesia es la casa de Dios. Hermanos, la Iglesia es la casa de Dios. A veces se lo recordamos a nuestros hijos porque andan por la Iglesia dando saltos y brincos, ¿verdad? Pero es que tiene mucha más importancia la forma en que nosotros consideramos lo que es la Iglesia. Así es que es verdad que esta palabra puede referirse al edificio, pero también a la familia que lo ocupa. Somos una familia en Cristo Jesús que se reúne en este lugar para testimonio, para luz, en medio de esta ciudad donde el Señor nos ha puesto. Así que de este modo se observa que la Iglesia cumple con los 2 sentidos de lo que es la Iglesia, el lugar donde se reúne la familia de Dios, la familia de Cristo. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice: de esta manera Dios hará de vosotros como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Realmente este es el concepto importante, que como familias que nos reunimos siendo también una familia espiritual delante de Dios, vivir vidas realmente que agraden a Dios. Así es que se compara la Iglesia con un edificio, y hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de ello. En Hebreos 3, 5 y 6 se nos dice: así pues, Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios, consistiendo su servicio en dar testimonio de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que poseemos. Hermanos, ese es el mensaje y ese es el sentir que debemos de tener como hijos de Dios. Es algo imprescindible. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, 17 nos dice: ya ha llegado el tiempo en que el juicio ha de comenzar por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de quienes no obedecen el mensaje de Dios? Así es que se refiere a ella como la familia de Dios. Somos una familia que representamos a nuestro buen Dios en medio del lugar donde vivimos. Pero sin embargo, por su uso previo en este pasaje, podemos leer: debe saber gobernar bien su casa. Eso está refiriéndose a los pastores y los diáconos. Y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Es evidente que el énfasis es que en la Iglesia, que es una familia en la que Dios es el Padre y todos los creyentes somos hermanos entre sí. Eso es algo que hemos oído antes que han hecho los niños en la escuela, ¿cómo se llama? El Engrescat. También esa figura es para nosotros como Iglesia. Y esta figura resalta el amor y el compañerismo que debe existir entre los miembros de la comunidad cristiana. Es algo que debe de gobernar nuestra relación, así como la igualdad entre todos nosotros, sin distinción de ninguna clase. Eso es lo que vemos en estas palabras del apóstol Pablo. Y se expresa de una forma clara que es la Iglesia del Dios vivo. Es la Iglesia del Dios vivo si realmente vivimos conforme a lo que nos dice la palabra. La palabra que se usa es eclesia y se refiere a una comunidad de personas llamadas por Dios y que han respondido a su llamado. Es la asamblea de los redimidos que cuentan con la presencia continua del Dios vivo y disfrutan de la esperanza gloriosa. Ese es el privilegio que tenemos en tanto que somos hijos de Dios y que hemos
confiado en la obra de nuestro Salvador. La única forma en que los tesalonicenses vivirían de verdad dicha esperanza era si Dios afirmaba sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios. De una forma literal, la traducción sería en la presencia de Dios. Hermanos, los hijos de Dios vivimos continuamente en la presencia de Dios, porque Dios mora en nosotros. Estamos siempre delante de Dios y debemos de afirmar nuestros corazones de una forma correcta delante de Él, lo que es su voluntad. Dios es santo y nosotros debemos de ser imitadores de Dios, no de lo que nos rodea en este mundo. Pablo expresa un sentimiento similar en el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo quien está cuidando de nosotros, de que nuestra vida se corresponda a lo que es su voluntad. Sabía que quien más se interesaba en la esperanza purificadora de los tesalonicenses era Dios, y sólo Él sabía verdaderamente qué había en el corazón de las personas. Dios sabe perfectamente qué hay en mi corazón, qué hay en tu corazón, qué es lo que mueve nuestra vida, qué es lo que motiva nuestra vida, qué es dónde estamos. Es algo que hemos de tener muy presente. En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 30, dice: concede tu perdón, da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Dios nos ve tal como somos realmente. En el Salmo 44, 21 dice: tú te habrías dado cuenta, pues conoces los más íntimos secretos. En Proverbios se vuelve a repetir el mismo concepto, el capítulo 24, versículo 12. El que juzga los motivos habrá de darse cuenta, si bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Dios conoce perfectamente cómo actuamos, cómo vamos. Dentro de la familia de Dios, aquí en San Feliu, que somos nosotros, componemos todos nosotros esa familia. Y el apóstol Pablo quería que los tesalonicenses fueran puros de corazón, para que desearan la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien es el juez, es quien juzgará, nos juzgará a todos. Él será quien juzgará. Dice el apóstol Pablo a Timoteo también en la segunda epístola, el capítulo 4, versículo 1, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos una clara responsabilidad frente a todas estas afirmaciones que hace el apóstol Pablo. El apóstol sabía que la promesa del retorno de Cristo y la recompensa a la Iglesia era la esencia de la esperanza purificadora de los cristianos. Esa es nuestra esperanza. Y en el capítulo 4, versículos del 13 al 18, sigue hablando el apóstol Pablo. Mientras llego, hemos visto antes que dice que quiere venir, quiere llegar a vernos, a visitarlos. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. No descuides los dones que Dios te concedió cuando por inspiración suya los ancianos de la Iglesia te impusieron las manos. Pon toda tu atención en estas cosas. ¿Se lo dice a Timoteo solamente o me lo está diciendo a mí? Te lo está diciendo a ti. Leemos esto porque nos lo dice a cada uno de nosotros. Pon toda tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás tú y salvarás también a los que te escuchen. Una clara responsabilidad dirigida por el apóstol Pablo a Timoteo y a la familia en San Feliu, la familia de Dios que somos, insisto, una y otra vez, que somos todos nosotros. El apóstol Pablo explica el acontecimiento como la esperanza que produce consuelo. Y Judas 24 dice: el Dios único, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que no caigáis y para presentaros sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Hermanos, Dios mismo está interesado, Dios nos ayuda, el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien dirige nuestro caminar, ¿o no?
Hermanos, los creyentes sabemos que cuando Cristo vuelva recompensará a su pueblo y sus obras serán evaluadas ante el trono. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, el capítulo 5, versículo 10, dice: porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Hermanos, por eso vivimos en santidad. Por eso pedimos al Señor que nos haga santos, que nos dé el poder de ser obedientes a su carácter y a su voluntad. Esta experiencia debe ser muy real en las reuniones de los creyentes. Debe de manifestarse realmente el Espíritu de Cristo cuando nos reunimos, de tal modo que tanto en la adoración que le brindamos a nuestro Señor, como en la proclamación de su palabra, la presencia de Dios sea tan patente, aún a los no cristianos, que puedan decir: de veras, Dios está entre vosotros. Eso decían de los cristianos en Corinto, ¿verdad? 1 Corintios 14, 25. Hermanos, ¿se nota realmente que Dios está entre nosotros? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Me viene a la mente el hecho de que no sea yo motivo de estorbo, esa manzana podrida que está en medio que puede contaminar. Hermanos, todos tenemos el privilegio y la responsabilidad delante de Dios, como familia de Dios, de comportarnos de la forma que se describe en la palabra de Dios. Porque dice el texto que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Hermanos, lo que predicamos aquí es la verdad, es la palabra de Dios, es algo fantástico. Es un privilegio que pocas personas pueden decir, porque cuando nos presenta la palabra columna, como dice el texto, o fundamento, también se refieren a la figura del edificio. Y sabemos lo importante que es un buen cimiento para un edificio y una buena columna, ¿verdad? O sea, en este caso la idea de fundamento es la de soporte o cimiento, que es lo que provee la estabilidad y permanencia a una construcción. Si no hay un buen fundamento, ¿verdad? Todos recordamos la parábola de nuestro Señor Jesucristo, de aquella casa edificada en un lugar inoportuno, y vino el mar, vino la tormenta y se llevó la casa, ¿verdad? O sea que con esta idea el apóstol ilustra que la Iglesia ha de mantener firmemente e intacta la verdad, especialmente ante un mundo en el que prolifera la incredulidad y ante los mismos ataques internos de la herejía que tratan de destruirla. Hermanos, la herejía está a la vuelta de la esquina, el diablo está introduciendo que falsifiquemos la Escritura, la verdad. Como decía nuestro pastor, la Biblia la tenemos en el centro en nuestra iglesia y es la guía que guía nuestros pasos, ¿verdad? Pero el diablo quiere introducir siempre herejías, cosas que tuerzan la verdad. Y la responsabilidad nuestra es vigilar que esa verdad sea la que se anuncia desde este lugar. No es simple conocimiento intelectual lo que Pablo tenía en mente, sino el conocimiento práctico de cómo debe uno conducirse, cómo debemos de conducirnos como familia de Dios en San Feliu. Aquí Pablo nos ensancha su instrucción para incluir no solo a Timoteo, sino también a todos los demás. Cómo debes conducirte indica una norma de vida constante, una forma de ser. El comportarse en la Iglesia como Dios desea, sin duda exige comprensión de varias verdades fundamentales, que es lo que el apóstol Pablo nos pone a continuación. O sea, ese edificio se considera una de las 7 maravillas de la antigüedad, el edificio al cual hace referencia el apóstol Pablo. La idea de columna era muy significativa en Éfeso, ya que uno de los puntos sobresalientes de esa ciudad era el templo a la diosa Diana o Artemisa. Así es que ese edificio se considera una de las 7 maravillas de la antigüedad, y entre sus sorprendentes características estaban las de más de 100 columnas de mármol con más de 18 metros de altura. Se considera que la idea de las columnas no era solamente servir como soportes, sino poner bien alto del templo a la vista de todos aquel templo, que todo el mundo pudiera verlo. Así es que en ese caso, al aplicar la figura aplicada a la Iglesia, indica que entre nuestros deberes está el de mantener en alto la verdad,
a fin de que toda persona pueda conocerla. Que todo el mundo que se acerque a nosotros puedan llegar a conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, con esta descripción se enseña que la Iglesia debe proclamar la verdad y cuidar que no sea empañada por ninguna falsa doctrina. Y ese es realmente el esfuerzo que hemos de hacer como hijos de Dios. Y esto no debe de confundirse con la enseñanza bíblica de que la Iglesia está fundada en la verdad del Evangelio. En Efesios 2, 19 y 20 el apóstol Pablo nos dice: por eso ya no sois extranjeros, no estáis ya fuera de vuestra tierra, sino que ahora compartís con el pueblo santo los mismos derechos y sois miembros de la familia de Dios. Sois como un edificio levantado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y el propio Cristo Jesús es la piedra que corona el edificio. En todo caso, hermanos, la Iglesia basa su existencia en la verdad del mensaje de la salvación. A la vez, esta verdad depende de la Iglesia en cuanto a su proclamación y defensa. Debemos de asumir la responsabilidad de extender el Evangelio a otras personas. El apóstol, pues, concluye con algo que es indiscutiblemente grande, que es el misterio de la piedad. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice el capítulo 3, versículo 15, que hemos leído, es esencial comprender que la iglesia pertenece a Dios. De ninguna manera es una institución humana, es la iglesia de Dios. Somos familia de Dios, somos algo tan cercano a nuestro buen Dios, en el sentido que es un mensaje que solamente pudo ser conocido mediante la revelación de Dios mismo. Es Dios mismo quien nos ha convencido a cada uno personalmente a través de su Espíritu, de su palabra, de su verdad, de su mensaje. Es obra de Dios. Mi salvación, tu salvación. Dios quiere, pues, que nos conduzcamos de una manera bien clara, de acuerdo a su voluntad. Es un mensaje que concierne a la piedad, es decir, a una vida que agrada a Dios, o como decíamos antes, una vida que guarda el misterio de la fe. En el versículo 9 aparece, ¿verdad? Es un mensaje que se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es un libro cristocéntrico. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se está hablando de una forma práctica acerca de nuestro Salvador. Y Pablo en estos versículos cita un credo, o seguramente uno de los primeros himnos entonados en las primeras iglesias, que bien pudo servir como confesión pública de fe en medio de un contexto en que los efesios paganos podían pasar 2 horas gritando consignas a favor de su diosa. Ese es el relato de Hechos 19:34. Dice el texto, pero al darse cuenta de que también él era judío, gritaron todos durante un par de horas, ¡viva la Artemisa de los Efesios! Podían estar 2 horas cantando y repitiendo las mismas palabras. Ahora he copiado de John Stott lo que sigue a continuación, porque él interpreta el himno en 3 pares de ideas en las que se presentan ideas contrastadas. Primero dice que entre carne y espíritu. Luego también contrasta entre los ángeles y las naciones, y al final entre el mundo y la gloria. Ese canto que dice el texto, o sea, el primer par de contrastes, el que nos habla de la carne y el espíritu, haría referencia a la revelación de Cristo, que fue manifestado en la carne y justificado por el Espíritu Santo. El otro contraste, el siguiente, que son los ángeles y las naciones, se refería a los testigos de Cristo, que fue visto por los ángeles y proclamado entre las naciones, es decir, que su obra redentora sería evidente a los habitantes de cielos y tierra. Y finalmente el tercer par de ideas está apuntando hacia los resultados de la obra de Cristo, ya que sería creído en el mundo y recibido arriba en gloria, es decir, que estos resultados tendrían alcance tanto en la esfera terrenal como en la esfera celestial. En cualquier caso, la riqueza teológica de este credo o himno que entonaron los primeros cristianos radica en su énfasis de que la base de la vida de la Iglesia y de su función como portadora y defensora de la verdad es Cristo mismo, quien es totalmente humano y al mismo tiempo perfectamente divino, es Dios mismo. Además, esta enseñanza teológica tiene un aspecto eminentemente práctico
y apropiado para los cristianos y para la Iglesia en todo tiempo y lugar. La aplicación es: la Iglesia ha de proclamar y resguardar el mensaje de la salvación. Hermanos, esta es la reflexión que en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón para vosotros. Somos responsables de guardar la palabra de Dios limpia y anunciarla a aquellos que aún no la conocen. Que el Señor permita ver esta casa llena de personas, conciudadanos nuestros, que necesitan conocer la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.